En la antigüedad, hubo una ciudad que desafiaba todas las expectativas, Jericó. Sus imponentes murallas y su reputación de ser inexpugnable la convirtieron en un enigma fascinante para aquellos que escucharon hablar de ella. Pero, ¿cómo fue que esta ciudad cayó ante la fuerza de un líder determinado y su pueblo? Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, donde descubriremos los misterios de la conquista de Jericó a manos de Josué, uno de los líderes más destacados en la historia bíblica. En este video, exploraremos los secretos detrás de la caída de esta ciudad fortificada y desentrañaremos el poder y la fe que llevaron a la victoria. Adéntrate en los relatos milenarios y sumérgete en la intriga de una ciudad que parecía invencible. Acompáñanos en esta odisea histórica y descubre cómo una ciudad que desafió todas las probabilidades fue testigo de un asombroso giro de los acontecimientos. Prepárate para un relato lleno de emoción, sorpresa y significado trascendental. Entra en el mundo de la antigua Jericó y maravíllate con los misterios que se esconden detrás de sus muros. ¿Cómo logró Josué, con la ayuda de Dios, vencer a la muerte y llevar la victoria a su pueblo? Acompáñanos y descubre los secretos de la conquista milagrosa de Jericó. La historia de la caída de Jericó es un relato intrigante y emocionante que nos transporta a una época antigua llena de desafíos y obstáculos aparentemente insuperables. Jericó, una ciudad fortificada con imponentes murallas, se erigía como un símbolo de poder y resistencia. La tarea de conquistar esta ciudad parecía casi imposible, pero Josué, el líder valiente y obediente del pueblo de Israel, confió en la guía y el poder de Dios para enfrentar este desafío con determinación y fe. Las murallas de Jericó, construidas con ingeniería avanzada y estratégica, presentaban un obstáculo formidable. Sin embargo, Josué y su pueblo no se amilanaron. Con la certeza de que Dios estaba de su lado, planearon meticulosamente su estrategia. Esta estrategia no se basó en la fuerza militar convencional, sino en la obediencia a las instrucciones divinas y en la confianza en la intervención milagrosa de Dios. Una de las tácticas más notables fue la marcha alrededor de las murallas durante 7 días. Cada día, el pueblo de Israel daba una vuelta completa a la ciudad, seguida de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Esta procesión repetitiva creaba una atmósfera de expectación y misterio, mientras los habitantes de Jericó observaban desde lo alto de las murallas. En el 7º día, después de 7 vueltas alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza y el pueblo soltó un poderoso grito de guerra. El resultado fue asombroso, las murallas de Jericó se derrumbaron milagrosamente, permitiendo que el pueblo de Israel tomara la ciudad. Este relato nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Aunque la conquista de Jericó parecía imposible desde una perspectiva humana, Josué y su pueblo se aferraron a la promesa divina y actuaron en consecuencia. Su fe inquebrantable y su obediencia total a Dios les permitieron experimentar un milagro asombroso y una victoria sin igual. En la historia de la caída de Jericó, se destaca claramente el papel fundamental de la guía divina en el plan de conquista liderado por Josué. A diferencia de confiar únicamente en sus habilidades militares o en estrategias humanas, Josué reconoció que la victoria dependía de la intervención y dirección de Dios. Este principio es aplicable incluso en nuestras propias vidas hoy en día. La fe desempeñó un papel central en el enfoque de Josué. Él creía firmemente en el poder de Dios y en su promesa de entregar la ciudad de Jericó en manos de Israel. Aunque las murallas de Jericó eran imponentes y parecían inquebrantables, Josué confió en que Dios obraría un milagro. Su fe inquebrantable y su confianza en la guía divina fueron fundamentales para su éxito. Un momento destacado en la historia de Josué fue su encuentro con el comandante del ejército del Señor. Fue una experiencia sobrenatural y trascendental que reafirmó su fe y le recordó que no estaba solo en su misión. Este encuentro llenó a Josué de coraje y determinación, fortaleciendo su confianza en la guía divina y en la promesa de victoria. El encuentro con el comandante del ejército del Señor revela la importancia de buscar la dirección y el consejo de Dios en nuestras propias vidas. Josué entendió que el éxito no dependía de sus propias capacidades, sino de la guía divina. Este mensaje atemporal nos recuerda que cuando buscamos la dirección de Dios en nuestras decisiones y acciones, podemos superar obstáculos aparentemente insuperables. La historia de Josué y la guía divina en la conquista de Jericó nos enseña que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en Dios y en su dirección. Cuando nos rendimos a su voluntad y confiamos en su poder, podemos superar cualquier obstáculo y experimentar la victoria en nuestras vidas. En la historia de la caída de Jericó, la estrategia divina desempeñó un papel crucial en el éxito de la conquista.
Josué recibió instrucciones específicas de Dios sobre cómo llevar a cabo el asedio a la ciudad, y estas instrucciones demostraron ser poderosas y efectivas. La estrategia divina se basaba en la obediencia y la fe en la guía de Dios. La primera parte de la estrategia fue la marcha alrededor de la ciudad. Durante 6 días consecutivos, los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, dieron una vuelta completa alrededor de Jericó. Esta acción aparentemente sin sentido tenía un propósito más profundo: demostrar la obediencia y la confianza en Dios. Cada día, los israelitas marchaban en silencio, confiando en la promesa de Dios de que las murallas de Jericó caerían. El 7º día fue especialmente significativo. Siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Después de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y todo el pueblo lanzó un poderoso grito de guerra. En ese momento, las murallas de Jericó se derrumbaron milagrosamente, permitiendo que los israelitas conquistaran la ciudad. Esta estrategia divina tenía un propósito más profundo que simplemente derribar las murallas físicas de Jericó. Fue un recordatorio de la soberanía y el poder de Dios sobre cualquier obstáculo o enemigo. La marcha alrededor de la ciudad representaba la perseverancia y la fe en medio de la aparente falta de progreso. El toque de las trompetas y el grito de guerra eran un acto de adoración y proclamación de la victoria que Dios les había prometido. En nuestras propias vidas, la estrategia divina de la marcha alrededor de Jericó nos enseña importantes lecciones. A veces, nos encontramos enfrentando murallas aparentemente insuperables, desafíos, problemas, dificultades. Pero la historia de Jericó nos recuerda que, con la guía de Dios y la obediencia a sus instrucciones, podemos derribar esas murallas y alcanzar la victoria. La estrategia divina nos desafía a confiar en la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Nos insta a ser persistentes en la obediencia y a mantener una fe inquebrantable en las promesas de Dios. Cuando seguimos su guía y proclamamos su poder en medio de nuestras pruebas, podemos experimentar milagros y ver cómo las murallas en nuestras vidas se desmoronan. La historia de la caída de Jericó es un testimonio poderoso del poder y la intervención sobrenatural de Dios en la vida de su pueblo. Después de seguir la estrategia divina de la marcha alrededor de la ciudad, llegó el momento culminante en el que las murallas de Jericó colapsaron milagrosamente. Imagínate la escena: el pueblo de Israel, liderado por Josué, marchando alrededor de la ciudad una vez más, con los sacerdotes tocando las trompetas y el sonido del grito de guerra llenando el aire. En ese momento, las murallas de Jericó, que parecían impenetrables, se desplomaron de manera inexplicable. La victoria fue claramente el resultado de la intervención divina. Este milagro nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que Dios tiene el poder de derribar las murallas más fuertes y aparentemente invencibles en nuestras vidas. Puede parecer que estamos enfrentando obstáculos insuperables, ya sea en nuestras relaciones, finanzas, salud o cualquier otra área. Pero la historia de Jericó nos muestra que Dios puede romper esas barreras y abrir camino hacia la victoria. En segundo lugar, el milagro de la caída de Jericó nos enseña que la victoria no depende de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino de la intervención divina. A veces, confiamos demasiado en nuestras propias capacidades y nos olvidamos de depender completamente de Dios. Pero cuando reconocemos nuestra dependencia de Él y confiamos en su poder, podemos experimentar milagros y conquistar lo que parecía imposible. Además, la caída de Jericó nos muestra el carácter fiel de Dios. Él cumple sus promesas y provee la victoria a aquellos que confían en Él. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestro favor y que su plan siempre prevalecerá. La historia de Josué y la caída de Jericó no es solo un relato histórico fascinante, sino que también contiene valiosas lecciones espirituales y prácticas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. A medida que reflexionamos sobre esta historia, descubrimos verdades profundas que nos desafían, nos inspiran y nos fortalecen en nuestra fe. Aquí están algunas de las lecciones más destacadas. 1. La importancia de la obediencia. La historia de Jericó destaca la necesidad de obedecer las instrucciones y los mandamientos de Dios. Josué y el pueblo de Israel siguieron fielmente la estrategia divina, incluso cuando parecía extraña o irracional. Esto nos enseña la importancia de confiar en la sabiduría de Dios y obedecer su guía, incluso cuando no entendemos completamente el panorama completo. La obediencia nos conduce a la bendición y abre las puertas a los milagros en nuestras vidas. 2. La fe que mueve montañas. La conquista de Jericó fue un acto de fe en el poder sobrenatural de Dios. Aunque las murallas de la ciudad parecían impenetrables, Josué y el pueblo confiaron en la promesa de Dios de entregarles la victoria.
Esto nos desafía a creer en el poder de Dios y a confiar en su fidelidad, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. La fe nos capacita para enfrentar nuestras luchas con valentía y ver los milagros de Dios en nuestras vidas. 3. La importancia de la alabanza y la adoración. En la estrategia divina para la caída de Jericó, se les instruyó a los sacerdotes tocar las trompetas y al pueblo a dar un grito de guerra. Esto nos enseña la importancia de la alabanza y la adoración en nuestra vida espiritual. Cuando alabamos a Dios y levantamos nuestra voz en adoración, se producen avances espirituales en nuestras vidas. La alabanza desata el poder de Dios y nos acerca más a la victoria. 4. La presencia de Dios en la batalla. La historia de Jericó nos recuerda que Dios está presente en nuestras batallas y luchas. Él es nuestro guerrero poderoso que lucha a nuestro lado y nos asegura la victoria. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, no estamos solos. Podemos confiar en la presencia de Dios y en su capacidad para pelear nuestras batallas. Esto nos brinda consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. La conquista de Jericó ha dejado un impacto significativo tanto en la historia bíblica como en la fe de muchas personas a lo largo de los siglos. Esta historia de valentía, obediencia y fe ha capturado la imaginación y el corazón de aquellos que han buscado inspiración y guía en su propia vida espiritual. Aquí exploraremos el impacto duradero de esta historia y cómo nos desafía a confiar en Dios en medio de los desafíos y obstáculos que enfrentamos. 1. Un recordatorio de la fidelidad de Dios. La conquista de Jericó es un testimonio vivo de la fidelidad y el poder de Dios. A través de este milagroso evento, Dios demostró una vez más su capacidad para cumplir sus promesas y guiar a su pueblo hacia la victoria. Esta historia nos recuerda que, independientemente de cuán formidables sean los obstáculos que enfrentemos, podemos confiar en la fidelidad de Dios para superarlos y llevarnos a la tierra prometida en nuestras vidas. 2. Un desafío a nuestra fe y confianza. La historia de la conquista de Jericó nos desafía a confiar en Dios incluso cuando la situación parece imposible. La caída de las murallas de Jericó a través de la obediencia y la fe nos recuerda que, si confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones, Él puede hacer lo que parece inalcanzable para nosotros. Esta historia nos anima a enfrentar nuestros propios desafíos con fe y confianza en Dios, sabiendo que Él está a nuestro lado y puede abrir caminos donde no los hay. 3. Un ejemplo de liderazgo valiente. Josué, el líder elegido por Dios para dirigir la conquista de Jericó, nos muestra el poder del liderazgo valiente y confiado en Dios. Su disposición para seguir las instrucciones divinas y liderar al pueblo con determinación y fe es un modelo para nosotros en nuestras propias responsabilidades de liderazgo. Esta historia nos desafía a ser líderes valientes y confiados, confiando en la guía y el poder de Dios en cada paso del camino. 4. Un llamado a la unidad y la perseverancia. La conquista de Jericó también destaca la importancia de la unidad y la perseverancia en la búsqueda de nuestros objetivos. El pueblo de Israel trabajó juntos en armonía y siguió las instrucciones de Dios sin desviarse, lo que les permitió lograr la victoria. Esta historia nos insta a buscar la unidad en nuestras comunidades y a perseverar en nuestra fe y en la búsqueda de los planes de Dios para nuestras vidas. En esta travesía a través de la historia de Josué y la caída de Jericó, hemos sido testigos de un relato inspirador de fe, coraje y la intervención sobrenatural de Dios. A lo largo de este video, hemos explorado cada detalle de esta fascinante historia bíblica, desentrañando sus significados y extrayendo lecciones prácticas para nuestras propias vidas. Ahora, es el momento de recapitular los puntos clave y reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Hemos aprendido que la conquista de Jericó fue mucho más que una simple batalla militar. Fue un testimonio de la guía divina, la fidelidad de Dios y el poder de la fe. Josué y el pueblo de Israel confiaron en Dios y siguieron su estrategia, incluso cuando parecía ilógico. A través de su obediencia y fe, presenciaron el milagro de las murallas de Jericó colapsando y obtuvieron una victoria que solo fue posible gracias a la intervención divina. La historia de Jericó nos desafía a confiar en Dios en medio de nuestros propios desafíos y obstáculos. Nos recuerda que Dios tiene el poder de derribar cualquier muralla que se interponga en nuestro camino, ya sea física, emocional o espiritual. Podemos encontrar fortaleza y coraje en Él, sabiendo que nos guiará y nos llevará a la victoria si confiamos en su dirección y seguimos sus instrucciones. En este momento, quiero invitarte a aplicar las lecciones de la historia de Jericó en tu propia vida. ¿Cuáles son las murallas que te enfrentas actualmente? ¿Qué desafíos parecen insuperables en este momento? Permítele a Dios ser tu guía, tu estratega y tu fortaleza. Confía en Él y sigue sus instrucciones, incluso si parecen contrarias a la lógica humana.
Recuerda que Él tiene un plan para ti y que su poder puede derribar cualquier obstáculo en tu camino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Josué y la caída de Jericó. Espero que hayas encontrado inspiración y fortaleza en este relato bíblico. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y estudios bíblicos que te ayudarán a crecer en tu fe y a enfrentar tus desafíos con valentía y confianza en Dios.